variables X y Y. Ese lambda hay que multiplicar solamente a las variables X y Y. Hacemos operaciones. Hasta demostrar la ecuación de Euler. En este caso, 4 veces lambda a la 1/2 y a la 1/2 menos 3 veces lambda por X. Ahora voy a marcar con rojo. Factorizamos este término que estoy marcando con rojo, es decir, lambda. ¿Podemos factorizar? Sí. Entonces, si nosotros factorizamos, queda esto. Factor común, lambda, 1/2. 4 veces y a la 1/2 menos 3 veces lambda 1/2 de X. Y ya no podemos hacer ninguna operación algebraica. Y fíjense esto ahora, jóvenes. Fíjense esto. Este término que estoy marcando con verde, que es lambda a la 1/2, ese término que está dentro de esta función, dentro de este paréntesis, hace que no cumpla la ecuación de Euler. Ese término que está marcado con verde, solamente ese término, lambda a la 1/2, hace que no cumpla la ecuación de Euler. Eso no es la función, este paréntesis no es la función n. Entonces, debido a ese término que no, entonces la función n, en este caso, 4 veces y a la 1/2 menos 3 veces x, es función no homogénea. No es función no homogénea. ¿Por qué? ¿Por qué es función no homogénea? Porque no cumple la ecuación de Euler. Además, no conocemos el grado debido a ese término que está con verde. Bien, entonces, si es así, estoy haciendo completo, por favor. Entonces, ese 4 veces x por y a la 1/2 menos 6 veces y por el diferencial de x más 4 veces y a la 1/2 menos 3 veces x por el diferencial de y igual a 0. Esta ecuación sigue siendo ecuación diferencial. Es ecuación diferencial de primer orden, pero se llama no homogénea. No homogénea. A pesar que estas que voy a marcar con verde, o están estos paréntesis, los paréntesis
Estas funciones no son lineales, no son rectas, tienen exponentes diferentes. Tienen grados diferentes y conocemos dos tipos de grados, chicos. El grado absoluto y el grado relativo. Y aquí en este ejercicio, en esta ecuación diferencial de primer orden, llamada no homogénea, existen los dos grados, el grado relativo y el grado absoluto. Existen los dos grados. Ahora, ¿cuál es el grado relativo? ¿Cuál es el grado absoluto? Hemos indicado en su debido momento. Hemos recordado. Bien. Ahora, estas funciones, tanto m como n, no son funciones lineales. ¿Qué significa eso? Significa que estas son curvas. No son rectas. La función m y la función n, al tener exponentes diferentes, tanto absolutos como relativos, estas funciones son curvas, ya no rectas. Pero podemos resolver esta ecuación diferencial de primer orden llamada no homogénea ahora cuando las funciones no son rectas también. El día lunes hemos estudiado, hemos resuelto cuando estas funciones m y n son funciones lineales, son rectas, que por eso eran funciones no homogéneas, y por eso la ecuación se llamaba ecuación diferencial no homogénea. Ahora estamos haciendo la diferencia de estas funciones donde son curvas, Entonces, si tenemos este caso, tenemos que hacer un cambio de variable. Hay un pelo que me está molestando aquí. Hay que hacer un cambio de variable de la siguiente manera. Cuando se tiene curvas, cuando no son funciones lineales, ¿qué hacemos? Se hace esto. Hay dos maneras. Se hace el cambio de variable de esta manera. A la variable x lo cambiamos por z al alfa. O para la variable y tenemos dos opciones cuando la ecuación diferencial de primer orden es no homogénea y además que sus funciones m y n no son rectas. Son cualquier curva que son funciones que representan curvas. ¿Sí? Yo voy a resolver con una de estas. Voy a resolver con esta. Ustedes como tarea resuelven con este otro. Hacen los mismos pasos que yo voy a hacer. Van a llegar a la misma respuesta. Ustedes van a hacer con esta. Yo voy a resolver con esta que está marcado con rojo. Pero se puede resolver
Una vez elegido o hecho este cambio de variable, una vez hecho el cambio de variable de esta forma, pero vamos a aclarar qué es alfa. Es un número que pertenece a los números reales. Es decir, es una constante. Si alfa es una constante, eso es lo que debemos conocer. Ese alfa lo va a convertir nuestras funciones en funciones homogéneas y además que tengan el mismo grado absoluto. En otras palabras, este cambio de variable lo va a transformar esta ecuación diferencial en homogénea. Esta ecuación diferencial no homogénea lo va a transformar con este cambio de variable en ecuación diferencial de primer orden homogénea. Porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Sabemos que esta ecuación diferencial es no homogénea, pero con este cambio de variable lo vamos a convertir. Ahora, hemos hablado de que alfa es una constante. Alfa es un valor real, es un número real. Puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario. Puede ser número irracional, pero es una constante. La pregunta del millón. Si alfa es constante, ¿qué se llama esta función? Fíjense, necesitamos conocer esos conceptos. Repito, si alfa es una constante, por decir, alfa es 2, una constante. ¿Qué se llama esta función? ¿Qué se llama esa función? Por eso, chicos, no es de memoria. Hay que saber los conceptos. Si alfa es una constante en esta variable z, que está en el exponente, esta función se llama función potencial. ¿Por qué se llama función potencial? Se llama función potencial porque en el exponente está una constante. Puede ser positivo o negativo, por ejemplo, puede ser esto. Sigue siendo constante. Entonces, esta función se llama función potencial. ¿Por qué se llama función potencial? Porque en el exponente solamente está una constante, o es una constante. ¿Cierto? Bien. Entonces, una vez elegido este cambio de variable, cuando las funciones son curvas, lo que hay que hacer es derivar. Derivamos esa función potencial. Derivamos esa función potencial y hay varias maneras de derivar, ¿no es cierto, chicos? Podemos derivar y respecto de z y derivamos esta función potencial. El exponente pasa como coeficiente. Al exponente se le resta 1, ¿verdad? Y de esa manera tenemos la derivada. O puedo derivar de esta manera. Derivada de y igual derivamos z al alfa a la z, alfa menos 1 por el diferencial de z. ¿Verdad? Chicos.
Es importante manejar derivadas. Una vez derivado, hay que sustituir. Hay que reemplazar. ¿Qué cosas vamos a reemplazar? Esa variable y por z al alfa. Ese diferencial de y por esa ecuación. ¿En dónde? En la ecuación diferencial no homogénea. Realizamos operaciones para calcular este valor. Este valor vamos a calcular porque no conocemos. Sabemos que es constante. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? No sabemos. Eso es lo que vamos a calcular. Si bien sabemos que es un número real, pero ¿cuánto es? 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 1 medio, menos 1 medio. ¿Cuánto es? Eso es lo que hay que calcular para transformar esta ecuación diferencial no homogénea en homogénea. Sustituimos 4 veces x por y. Y ahora es z a la alfa. Z a la alfa medios. Mejorar y grandes. 4 veces x por z a la alfa medios. Menos 6 veces y z a la alfa. Paréntesis por el diferencial de x. Más 4 veces y vale z a la alfa medios. Menos 3 veces x. Por el diferencial de y vale alfa por z a la alfa menos 1 por el diferencial de z igual a 0. ¿Qué hemos hecho? Hemos sustituido simplemente, hemos reemplazado simplemente y de y. Hacemos operaciones algebraicas para calcular alfa. Por ejemplo, en este paréntesis no se puede hacer nada, pero vamos a utilizar menos 6 veces z a la alfa por dx más 4 veces, ahora sí aquí. Puedo introducir este z alfa menos 1 dentro de este paréntesis. Y factor común alfa 4 veces z 4 veces z a la 3 medios de alfa menos 1. Menos 3 veces x por z a la alfa menos 1. Por el diferencial de z. ¿Qué he hecho? Álgebra. ¿Pero qué operación algebraica he hecho? Simplemente he introducido este término z dentro del paréntesis. Simplemente hemos introducido z dentro del paréntesis. Ahora, vamos a calcular ese valor de alfa. ¿Cómo se calcula? Aquí, chicos, tienen que poner su atención. No es fácil. Tienen que poner mucha atención. Tienen que poner mucho de su parte. Voy a cambiar de color los exponentes. Voy a cambiar de color los exponentes. Por ejemplo, este alfa medios lo voy a convertir por
por verde, alfa medios. Este alfa lo voy a convertir por alfa de color verde. Estoy cambiando solamente los exponentes. Y esto es 3 medios de alfa menos 1. Estoy cambiando solamente de color. ¿Sí? Ahora, dentro de estos términos, en esta ecuación diferencial, existen grados relativos y grados absolutos. Y vamos a manejar los dos. A partir del concepto de los grados relativos y del concepto del grado absoluto, vamos a ir a calcular ese valor de alfa. ¿Sí? En toda esta ecuación existe grados relativos y grados absolutos. Por ejemplo, voy a marcar con rojo. Pongan de su atención porque ya no voy a volver a repetir. Por ejemplo, voy a marcar con rojo en este término x por z a la alfa medios. Existe el grado relativo y existe el grado absoluto. Otro término que tiene grado relativo y grado absoluto es este término. Los demás no tienen grados relativos, solamente tienen grados absolutos. Me explico. Este término tiene solamente grado absoluto. Este término solamente tiene grado absoluto. Los que están marcados con rojo tienen grados relativos y grados absolutos. Entonces vamos a agarrar ese concepto, esos conceptos. ¿Qué es grado relativo y qué es grado absoluto? Bien, por ejemplo, en este término x por y, el grado relativo de x respecto de z es 1. No se escribe, se sobreentiende. El grado relativo de x, en este término, el grado relativo de x respecto de z es 1. No se escribe, se sobreentiende, pero por esta vez voy a poner el grado relativo de x respecto de z es 1. El grado relativo, en ese mismo término, el grado relativo de z respecto de x es alfa medios. Grado relativo de x, perdón, de x respecto de z es 1. 1 grado relativo de x respecto de z. Alfa medios
grado relativo de Z respecto de X. Interesante esos conceptos, chicos. ¿Y qué es el grado absoluto? El grado absoluto en este mismo término que estoy marcando con azul, es la suma de los grados relativos. Es la suma de los grados relativos. Por ejemplo, 1 más alfa medios, grados relativos, es la suma, se llama grado absoluto. La suma de los grados relativos es el grado absoluto. Entonces, vamos a agarrar estos conceptos. Bien, para calcular ese valor de alfa, con esos conceptos. Esos conceptos son importantes, chicos. Bajo esos conceptos vamos a ir a calcular alfa. Y sigan poniendo su atención, porque yo no voy a repetir. Para calcular el valor de alfa tenemos dos opciones y voy a hacer los dos. Y de las dos maneras va a salir lo mismo el valor de alfa, porque si alfa es diferente en las dos opciones, algo está mal. Algún concepto está mal. Por ejemplo, hay dos maneras de encontrar ese valor de alfa. Uno a partir de este paréntesis y el otro a partir de este otro paréntesis. Tengo dos maneras de encontrar alfa. Cualquiera que sea, vamos a encontrar el mismo valor de alfa. Voy a calcular con los dos. Esta es la pregunta de examen. Por ejemplo, lo que queremos es, primero el concepto. Lo que queremos es que esta ecuación diferencial sea homogénea para poder resolver. ¿O no es así? Lo que queremos, el objetivo es que esta ecuación diferencial sea homogénea. Porque esta ecuación diferencial hemos determinado que eran homogéneas. ¿Cuándo es una ecuación diferencial homogénea? Cuando estas funciones cumplen dos requisitos, cuando cumplen dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que las funciones deben ser funciones homogéneas. Segundo, deben tener el mismo grado absoluto. Caso contrario, no se va a convertir en ecuación diferencial homogénea. Va a seguir siendo ecuación diferencial no homogénea. Si esos conceptos, sabemos, no vamos a tener problemas. Empecemos a calcular este valor de alfa. Voy a calcular primero de este. Atiendan. ¿Qué significa? Primero, aquí tenemos una diferencia de términos, una resta entre términos. Entre esos términos tenemos los grados relativos y tenemos los grados absolutos. Atiendan esto, no voy a repetir, chicos. Vamos a agarrar la suma de esos grados relativos, que es el grado absoluto,
e igualamos a esto que es el grado absoluto del otro término. ¿Qué estoy haciendo? Estoy igualando los grados absolutos de sus términos. Y ahí tenemos una ecuación con una incógnita, que es el valor de alfa. Haciendo operaciones algebraicas, ustedes saben, son buenos. Esto paso a restar 1 menos 1 medio. Se queda 1. Y de ahí encontramos el valor de alfa, que es 2. Una manera, una opción para calcular alfa. Ahora vamos a hacer de este otro. Y debe salir el mismo valor. Tengo dos opciones para calcular alfa. Igualamos los grados absolutos. Como en este caso. Hemos igualado simplemente los grados absolutos de ese paréntesis. Y lo mismo hacemos aquí, igualamos los grados absolutos de este paréntesis. ¿Y cuáles son los grados absolutos? 3 medios de alfa menos 1, grado absoluto, debe ser igual a la suma de los grados absolutos relativos de este otro término. Grado relativo de x1, grado relativo de z alfa menos 1. La suma de esos grados relativos es el grado absoluto. ¿Qué estamos haciendo? Estoy igualando los grados absolutos de ese paréntesis, de los términos de ese paréntesis. Estoy igualando los grados absolutos de los términos de ese paréntesis. Simplificamos. Se va término a término. Paso a restar este término alfa al otro lado y queda alfa medios igual a 1. De aquí despejamos alfa. Fíjense estos valores. Esto y esto, ¿en qué se diferencian? En nada. En nada. Entonces podemos calcular pues ese valor de alfa de una de las opciones. Yo he hecho los dos para demostrarles. Ustedes podían agarrar uno de ellos. Ahora, aquí quiero aclararles. Cuando ustedes vayan a hacer, les he dicho, ustedes van a resolver con esto. Les dije con esto, es igualito. Solamente van a cambiar la variable y por x. Les he dicho que resuelvan con esto. ¿Qué significa eso? Cuando vayan a resolver con eso, ustedes van a calcular esto. Alfa 1 medio. No se asusten. Está bien. No van a calcular siempre alfa igual a 2. Va a ser su inverso. Va a ser su inverso de este alfa que hemos calculado. Pero hagan. Una vez calculado el valor de alfa, conociendo alfa, reemplazamos en nuestra ecuación diferencial no homogénea, es decir, 4 veces x por z a la alfa medios, alfa vale 2 entre 2, reemplazamos alfa.
menos 6 veces z por 2. Por el diferencial de x más alfa vale 2, se lo pongo el 2, 4 veces z, 3 medios de alfa que vale 2 menos 1, menos 3 veces x por z a la alfa que vale 2 menos 1. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy reemplazando alfa en toda la ecuación diferencial. Simplificamos. Simplificamos sin miedo. Y esto se va a convertir automáticamente. Simplificamos. Álgebra. ¿Qué nos queda? La ecuación diferencial se ha transformado en una ecuación diferencial homogénea. Van a ver, les voy a demostrar. 3 menos 2 menos 3 veces x, 2 menos 1 z por dz igual a 0. Les voy a demostrar, y aquí está, esta función y este paréntesis, estos dos paréntesis que son funciones, tienen toditos los términos el mismo grado absoluto, a pesar que hay grados relativos. Fíjense esto. En estos dos paréntesis, toditos los términos tienen el mismo grado absoluto. Fíjense. El grado relativo de x respecto de z es 1. El grado relativo de z respecto de x es 1. El grado absoluto de x por y es 2. ¿Por qué es 2? Porque la suma de los grados relativos es el grado absoluto. El grado absoluto de z de este término es 2. El grado absoluto de este término es 2. El grado absoluto de estos dos términos relativos es 2. Fíjense, toditos los términos tienen el mismo grado. ¿Eso qué significa? El grado absoluto, ojo. Toditos los términos tienen el mismo grado absoluto. ¿Eso qué significa? Que mi ecuación diferencial es homogénea. Es homogénea. Esto es 2 de x más 4 veces z al cuadrado menos 3 veces x por z. ¿Qué significa esto? Que esta mi ecuación diferencial de primer orden es homogénea. ¿Quieren verificar? Hagan Euler para este paréntesis. Hagan Euler para esta función que es este paréntesis. Y van a demostrar, van a verificar que las funciones son homogéneas. Además tienen el mismo grado absoluto, que es 2 de segundo grado. Hagan. Realicen. Con Euler. Bien, jóvenes. Si es ecuación diferencial homogénea, ahora sí cosemos. Ahora sí voy a coser.
aplicamos el teorema que dice, en toda ecuación diferencial homogénea se pueden separar variables. Entonces agarramos y voy a agarrar yo una variable u al cociente de estas variables. Despejamos el numerador, derivamos esa ecuación. Todo esto ya hemos hecho las clases anteriores. Todo esto ya hemos hecho la clase anterior. Sustituimos. Sustituimos qué cosas. Esto y esto. ¿Dónde? En la ecuación diferencial homogénea. ¿Para qué? Para separar variables. ¿Es cierto? Entonces empezamos a reemplazar, sustituir. 2 veces x, z es x por u, menos 3 veces z, z es, perdón, x al cuadrado por u al cuadrado, de tal manera que por el diferencial de x más 4 veces z, x cuadrado, u cuadrado, menos 3 veces x por z, z vale x por u, por el diferencial de x, x por du más u por dx igual a 0. Hemos sustituido. Simplemente simplificamos. Voy a ir marcando con colores. Factor común. Factor común que estoy marcando con verde. Y lo simplificamos. Voy a hacer con calma esta partecita para que digan dónde ha desaparecido, por qué ha desaparecido, me van a decir. Factor común. 2x menos 3x por u. Por el diferencial de x más factor común 4 veces x por u menos 3 veces x. Todo esto se mantiene, pero se mantiene igualito. U por dx igual a 0. Ahora, estos términos que voy a marcar con rojo que hemos factorizado, ¿puedo simplificar? Sí, sin miedo. Se va multiplicando por sus términos inversos. Incluso puedo simplificar mucho más. Este x se va, este x con este x se va. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2 veces menos 3u por el diferencial de x. Más, ya se va, entonces queda 4 veces u por x, o 4 veces x por u por du. Más 4 veces u al cuadrado por dx. Menos 3 veces x por du. Me estoy chajaltando. Menos 3 veces x por du. Menos 3 veces u por dx. Igual a 0. Este paréntesis también lo puedo eliminar, pero voy a hacer porque ya he cometido, yo he metido la pata. 2 veces de x menos 3 veces u por dx y todo lo demás igualito. Ni modo, pues vamos a... Copiamos igualito para no cometer ningún error.
y vamos marcando, reduciendo términos semejantes si es que existe y existe. Existe. ¿Cuáles son términos semejantes? Términos semejantes este y este. Tienen que saber manejar el concepto de términos semejantes. Entonces, entre estos cuatro términos, aparte de que existen términos semejantes, hay un término común, el diferencial de X. Toditos esos términos que está marcado con rojo, toditos tienen el diferencial de X. Y estos que voy a marcar con verde, no son términos semejantes, pero tienen un término común que es el diferencial de U. No son términos semejantes, pero tienen el diferencial de U, término común. Y los rojos tienen el diferencial de X y además existen términos semejantes. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reducir. ¿De dónde estoy sacando? U por el diferencial de X más factor común X de los verdes y queda 4 veces U menos 3 por el diferencial de U. ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos reducido términos semejantes y hemos factorizado ese término común, el diferencial de X y el diferencial de Y. Ahora, fíjense esto, este término puedo fácilmente separar. Este término puedo separar fácilmente utilizando sus términos inversos, multiplicando por sus términos inversos. Y de esa manera vamos a tener la ecuación diferencial cuyas variables están separadas. Ordenando. Fíjense esta ecuación, las variables están separadas. Integramos. Integramos término a término, miembro a miembro. Integral de 0, una constante C. Pero, chicos, aquí cuando ya tenemos nosotros ya mucha práctica, estas integrales son logarítmicas, toditas son logarítmicas, las dos, esta y esta son funciones logarítmicas. Entonces, yo también, si esta constante C puedo manejar como logaritmo de una constante C. Porque todas estas otras integrales son logarítmicas para poder simplificar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, integrar. Bien, bueno, en cuanto a las integrales, chicos, ya saben. Esta primera integral es sencilla, esta segunda integral también es sencilla. Está. Voy a multiplicar por 2. Para simplificar un medio. Al mismo tiempo, voy a utilizar propiedades de logaritmos en esta suma de logaritmos. Al mismo tiempo voy a hacer las operaciones. 2 aquí y voy a aplicar propiedades de logaritmos.
y queda de esta manera. Todo esto ya hemos hecho, chicos. 2 logaritmos por propiedades lo vamos a llevar así. Simplificamos los logaritmos y nos quedan los argumentos simplemente. C al cuadrado lo voy a llamar una constante K. ¿Qué es U? U para nosotros es un cambio de variable que hemos hecho Z sobre X. Entonces, se lo volvemos a llevar. Z cuadrado sobre X cuadrados, que es U, menos 2 veces Z sobre U, más 2 igual a Z. Acá. ¿Qué es Z? Z es esto. Aquí está Z. Me explico. Y es Z a la alfa. Eso hemos hecho ese cambio de variable. Hemos calculado alfa. Era Z al cuadrado. Alfa vale 2. Entonces Z simplemente va a ser Y a la 1/2. Entonces, esto está mal, ¿no? Aquí, chicos. ¿De dónde he sacado U? ¿De dónde he sacado U? Es X. X cuadrado. Común denominador dentro de ese paréntesis, X cuadrado, Z cuadrado, menos 2 veces X por Z, más 2 veces X al cuadrado. Igual acá. Simplificamos. Esto se va con esto. Y solamente queda el paréntesis. ¿Qué es Z? Ahí está Z, es Y a la 1/2 por 2, ¿sí? Menos 2 veces X por Z, Y vale a la 1/2, Z vale a la Y a la 1/2, más 2 veces X al cuadrado, igual acá. Simplificando se va este 2 con este 2, entonces queda simplemente Y menos 2 veces X por Y a la 1/2 más 2 veces X al cuadrado igual acá. Esta es ¿de dónde he sacado esto, chicos? No me han corregido. Miren, fíjense aquí en esta integral. En esta integral, ¿de dónde he sacado esto? Voy a hacer con colores. Voy a corregir con color. Esto es 6, no es 2. Esto es 6, no es 2. ¿Sí? Entonces, esto es 6, no es 2. ¿De dónde he sacado 2? No sé. Esto es 6, esto no es 2, es 6. Esto es 6. Esto es 6. ¿Sí? Esto es 6. Esto es 6. Esto es 6. Y esta es nuestra solución de la ecuación diferencial no homogénea cuando las funciones no son lineales, cuando las funciones son rectas. Ahora, chicos, el desafío para ustedes es esto. Es esto.
hagan ustedes con X a la Z a la alfa. Sigan estos mismos pasos. Sigan estos mismos pasos. Pero al calcular alfa van a calcular el inverso de este 2. Van a calcular alfa 1/2. No se preocupen. Sustituyan alfa. La ecuación se va a convertir en homogénea. Separan variables. Hacen operaciones algebraicas. Integran. Y deben llegar. Si no llegan a esto, chicos. Si no llegan a esta misma solución, les voy a poner 100 a todos, les voy a probar, ya no van a dar examen y yo voy a desaparecer. No me van a ver nunca más. Pero hagan. Deben llegar a esta misma solución con ese otro cambio de variable. Pero hagan paso por paso. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me he equivocado al hacer casi directo en este integral. ¿Sí? Pero si hago paso por paso esa integral, no me voy a equivocar. Bueno, hemos corregido eso y se los dejo eso, chicos, para ustedes. Si hay alguna duda, pregunta, alguna sugerencia. Esta era pregunta de examen. Ahora ustedes, en ese examen, no tengo nada que ocultar, chicos. No tengo nada que ocultar. En este examen, a algunos les he dicho que resuelvan con esto. A algunos les he dicho que resuelvan con esto. Y todos tenían que llegar a la misma respuesta. Solamente lo único que cambia es alfa. En uno de ellos hemos calculado 2, en el otro se calcula el inverso. Eso es clarito. ¿Sí? Y algunos se han hecho coger. Algunos se han hecho coger. No se va a dar cuenta el Alfonso Romero, han dicho. Y se han hecho coger. Han hecho lo mismo con la otra variable. Y como tenía las preguntas para ese alumno, entonces ahí es donde se ha hecho coger. Muy bien, chicos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor. Con esto hemos terminado ecuaciones diferenciales homogéneas. Al resolver también no homogéneas, la próxima clase entramos a exactas, ecuaciones diferenciales que se pueden resolver también por la forma exacta. Si no hay preguntas, quedaremos aquí y continuamos el día de mañana. Muy buenos días, cuídense y hasta el día de mañana.